en esos problemas, yo comúnmente, probablemente vas a ocupar algo de teoría o algo de lógica. A veces cuando viene lo de paralelogramos y viene lo de, ¿qué era lo otro? Lo de rombo, hay unas propiedades específicas que hay que tener a la mano en lo que se las aprenden. Entonces, primero en hay que ver de qué manera, primero hay que ubicar lo que nos están dando. Es lo primero que vas a hacer siempre. Por ejemplo, aquí dice que JN vale esto que está aquí, 3x más 6. Y hay que tener esto en cuenta, algo importante, que es un rectángulo. En un rectángulo nosotros sabemos que las esquinitas valen 90 grados, ¿no? Aunque Sí. no venga ahí marcado, nosotros ya sabemos que cada esquinita vale 90. Entonces, de algo nos va a servir eso. Entonces, primero, la JN se refiere a este pedacito que está aquí. Entonces, dice que ese pedacito vale 3x más 6. Luego, desde J hasta L, viene siendo toda la línea completa, vale, sí, de J hasta L, hasta acá hasta abajo, vale 5x más 16. Pero ese 5x más 16 es desde acá, desde arriba hasta abajo, ¿no? Sí. Entonces nosotros habíamos dicho que ya después de que vimos las propiedades, que esas rayitas de la diagonal se parten por la mitad. ¿Qué quiere decir? Que desde J hasta N, esto debe de medir lo mismo que de N a L, ¿no? Sí. Porque las parte por la mitad. Entonces, lo que nos está dando ahí que 5x más 16, la diagonal completa, a ver, 5x más 16 es la diagonal completa. Entonces, quiere decir que el 3x más 6 es 2 veces eso, ¿no? Porque viene siendo el pedacito de arriba y el pedacito de abajo. Haz de cuenta que el 3x más 6 es la mitad de toda la diagonal completa, que en este caso sería 5x más 16, o el doble, como lo quieras poner, porque debe de medir lo mismo de JN y de N a L, ¿no? Sí. Entonces puedo ponerlo como 2 veces el 3x más 6. Entonces, como ya sé que 5x más 16 es el doble de lo que ya tenía acá arriba, pues lo multiplico, 2 por 6, lo 12. ponemos, ajá, y ya de ahí hay que despejar la x. Entonces, comúnmente dejamos las x donde está la más grande para que la suma o la resta no nos quede negativa. Entonces, el 5x lo pasé a la derecha, el 16 lo dejo ahí y este 12 se pasa con signo contrario. Y ya de ahí sigo despejando. 6 menos 5 da 1. 16 menos 12. ¿Cuánto es 16 menos 12? 4. Sí, 4, ¿no? Ajá, 4. Entonces ya encontré la X. Hay problemas que lo único que te pide es poner X. Hay otros problemas que por ejemplo, te va a pedir a lo mejor cuánto vale de N a L. La medida. Si te pidiera la medida, nosotros aquí dijimos que esa de N a L mide lo mismo que de JN. O sea que de Sí. N a L va a medir 3x más 6 también. Por si en otro te ponen la medida. Entonces, si eso mide 3x más 6, es nada más venir a meter el 4 y sumarle 6. 3 por 4 te va a dar 12. Más 6, 18. 18. Entonces, si te piden otro problema, la medida de la mitad de la diagonal es 18. Entonces, va a haber otros que te lo va a pedir completo. A lo mejor te va a decir cuánto mide de K a M. A ver, de K a M, ¿cuánto va a medir? Igual Dijimos que 4, ¿qué no? igual que, Igual 4, ¿qué no? o sea, toda la medida completa. Ah, ¿Cuánto medía de N a L? Acabamos de sacar que mide 18, ¿no? ajá. Bien. Entonces, de arriba de J a N también mide 18.
Entonces, la diagonal completa, ¿cuánto mide? 30, sí. A ver. O sea, hay que empezar a analizar el problema, qué es lo que 36. mide. 36. Entonces, si la diagonal completa esta mide 36, pues la otra debe de medir lo mismo. Es en lo que varían los problemas estos. O me pide nada más X, o me pide nada más un pedacito, la medida de un pedacito, o de las diagonales completas. Para eso necesito el valor de X. O sea, encontrar una ecuación que relacione lo que me está dando, por ejemplo aquí, de JN y JL, ¿qué relación hay entre las dos? Cuando trae el símbolo este se refiere a ángulos. Entonces, esa parte está hablando de un ángulo. Yo siempre les dije, agarren la primera letra, ahí es donde nos vamos a ubicar primero, entonces está en el medio. De ahí se va a la J, en este caso se va hacia arriba. Y al último termina en la M, o sea, termina acá. Entonces, siempre vamos a trazar una línea. Bueno, aquí no me deja porque estaba en la N, luego se fue a la J y terminó en la M, se fue hacia abajo, ¿no? Entonces, se refiere al ángulo que se forma entre esas tres letras, pero donde queda la abertura del medio, ¿no? Haz de cuenta, donde está la letra del medio, pero ubicando las dos de los lados, estas. Entonces, se refiere a Ok. este pedacito. Ese pedacito de verde dice acá arriba, bueno, es el que quiero encontrar, NJM. Se le voy a poner X. O la letra que quieras. No, X no, porque ya le pusimos a la letra, a la otra. Le voy a poner W. Para saber cuánto vale ese ángulo, primero hay que checar cuál es el que me dan, a ver de qué me sirve. Entonces, me dan K, otra vez, me voy a la primera línea, a la primera letra, luego me voy a la que está en el medio, que es N, y termina en la L. Entonces, se formó más o menos el ángulo S, agarro lo que está en el medio. Entonces, esto que está aquí vale 110. ¿De qué me sirve ese 110? Pues con ese 110 lo puedo pasar al otro lado del triángulo, porque acuérdate que vimos que si teníamos dos líneas, tengo un ángulo, el de enfrente debe de medir lo mismo, porque se llaman opuestos por el vértice. Es 35. Es que 35. ya la respuesta final. Sí. ¿De dónde sale ese 35? A ver. Porque si era esa vértice que está ahí vale 110, pues 110 menos 180 da 70. 70 entre 2 da 35. Ándele. ¿Y por qué entre dos? Porque pues las otras dos partes del triángulo. Ajá. Pero, por ejemplo, nos quedó esta parte, algo así, ¿no? Lo voy a dibujar acá. Eso vale 110. El entre 2 es porque este lado que se quedó aquí del triángulo, donde dice 3x más 6, debe de medir lo mismo que el otro lado de acá. ¿Por qué miden lo mismo? Porque ya dijimos que las diagonales, cada pedacito de la diagonal del rectángulo mide lo mismo. Entonces, ahí ya habíamos visto otra propiedad en un tema pasado que decíamos, si este ángulo ese lado, perdón, es igual a este, los ángulos que están enfrente miden lo mismo. Entonces, Ok. sí, pero es por eso, ¿no? A 180 le resto 110, te dio 70. Y como las dos esquinitas deben de medir lo mismo, por eso se divide entre 2. Entonces, 35. Entonces, sí, es por eso. Yo te comento esto porque, por ejemplo, a lo mejor vas a tener otra figura donde las diagonales no van a medir lo mismo, entonces no vas a poder dividirlo entre 2. Vas a Ok. tener que, vas a tener que completar los triángulos que se forman a ver si te da la respuesta, ¿no?
A ver el otro, ¿Cuál? el que sigue. Ok. No, ¿sí lo intentaste ¿Cuál? o de Ese sí el lo estoy. El okey, ángulo creo que es 34. considera el El, paralelogramo, a ver, okey, ¿qué te pedía? No eh, aparece. que- me pide el ángulo de la A, Ajá, también el de ADB y X. ángulo ADB y el valor de la X. Sí, Okey. El valor de la A lo puedo poner directo, ¿no? sí. Cuando vimos las propiedades dijimos que si teníamos un paralelogramo, los ángulos que queden enfrente uno del otro miden lo mismo. Entonces, la A va a medir lo mismo que el ángulo que está enfrente. Es una propiedad que tienen los paralelogramos, ¿sí? Ujú. Luego, para encontrar A de B, acá la A, Es luego te vas a la D y luego a la B, es el 30. ángulo, Me dio 34. ¿por qué? Sumé 106 más 40 menos 180. Ok, ese ángulo que encontraste es el de acá de abajo. Sí. ¿Por qué? Porque estás completando los 180 de los ángulos internos de un triángulo, pero el que te piden es el que está del otro lado. Haz de cuenta, el que está en el otro triángulo. Había una propiedad que decía, si tengo un paralelogramo, el ángulo que está aquí debe de Ajá. ser lo mismo que el que está del otro lado. Entonces 40, ¿no? Sí. Ajá. Y, por ejemplo, si esos son iguales, los otros también van a ser iguales. Ese que puse de rojo debe de ser igual al de acá. Ok. Entonces, con la propiedad esa, ese ángulo vale 40. El A de B. ¿Por qué? Porque está del otro lado de la diagonal del que ya tenía. Y para el valor de X, nosotros comentamos que cuando tenemos un paralelogramo, el lado que está enfrente, este, debe de ser igual al de enfrente. Entonces, Es en otro 20. pasa lo mismo, este es igual al de acá. Es una propiedad que tienen. Entonces, con esa regla, si 5x debe de ser igual a los de enfrente, Es 25. 5x, ajá, es 25. ¿Cuánto vale la x entonces? 5. Ajá, porque 25 entre 5 da 5. Y ahí está. Ok. A ver. En- Entonces, por eso casi siempre les digo, anoten lo que yo les vaya diciendo. En este caso, las propiedades, algunos le tomaron foto, nada más que les dije, pasen a la libreta. ¿Por qué? Porque cuando estoy resolviendo los problemas, pues puede que se me olvide algún dato, ¿no? sí. Dice, considera el paralelogramo y me dan las iniciales de las esquinas. Use la información dada para hallar lo siguiente. Entonces, ¿qué me pide? Me pide la X. Entonces, ¿qué pongo en la X? En la X. Si 4x debe de ser igual a 16. Y 16 entre 4, ¿no? Ajá. Entonces, la X vale 16 entre 4. Entonces, la X vale 4. Sí, ¿no? 4. Sí. Entonces, la X vale 4. Ya encontramos X. Luego me pide el ángulo E. ¿Cuánto va a medir el ángulo E? El Está E, enfrente. 95. Ajá, porque está enfrente del otro que ya me daban, ¿no? Y me Sí. pide E, F, H. ¿Cómo encuentro, cómo encuentro eso? Eh,
Es 96 más 44 menos 180, ¿no? Mira, ahí me pidió algo. F, ajá, H. Sí, ¿por qué? Ese ángulo que estoy buscando, o sea, el ángulo EFH es este de acá de la esquinita. No, acá arriba. EFH es acá arriba, a un ladito del 44. Sí, Ese debe de ser igual al que está del otro lado de la línea, pero abajo, que es viene 41. siendo, ajá, 41. ¿Por qué? Porque era 180 menos los dos que ya tenía. De ahí salió, ¿no? Sí, Ok, entonces ya lo entendiste. sí, 41. Te faltaba alguna de las propiedades, yo creo, ¿verdad? sí, creo que era eso más bien. Ok. Entonces, bueno, ya no anoté el otro cuál era. 37. El primero creo que era más... Ah, ese. Uy, ese sí. A ver. Bueno, el 7 también decías. Ok, las definiciones. Sí, En las definiciones, primero hay que checar qué es un cuadrilátero. ¿Qué dijimos que era un cuadrilátero? No sé si la te acuerdas. verdad, no me acuerdo. No me acuerdo. Tengo... Tengo foto, pero no sé dónde está. Ah, ¿un qué dijo? Cuadrilátero. Cuadrilátero. No sé qué. La verdad, creo que no tengo foto de eso. Bueno, el cuadrilátero lo único que decía era que era una figura que tenía 4 lados. Entonces, ¿cuál de todas las figuras tienen 4 lados? Es lo primero Todas. que vas a buscar, todas. Luego, el paralelogramo. En el paralelogramo sí tomamos fotos, ¿no? Sí. No sé si las tengas a la mano. Las tengo que abrir porque están en carpeta. Ajá, entonces, a ver, déjame ver si la alcanzo a anotar aquí. Había una que venía la figurita, Son así, dos pares de lados paralelos, ¿qué no? ajá, esa es la definición, 2 pares de lados paralelos. Los pares de lados paralelos significa que tengan flechita, la flechita significa paralelos. Entonces, hay que revisar de los que están ahí si alguno tiene flechitas en los 2 lados. La primera, ¿no? O sea, la primera dice que es paralelo arriba a este y este es paralelo al de acá. Entonces, como esa es la definición, que tenga 2 pares de lados paralelos, ese es paralelogramo. Esa es la definición, ¿no? Había unas Sí. propiedades que son las que estoy dibujando acá. Hay otra que dice, si tienes un lado y enfrente mide lo mismo, pero aparte el otro lado que te sobra mide lo mismo que el de enfrente, también va a ser un paralelogramo. Ok. Hay que ver si hay alguna figura, esta, ¿no? Si no vienen ¿Cuál? las rayitas, la tercera. Ok. Si no vienen las rayitas igual, a lo mejor aquí dice 2 y acá arriba 1. Pero al final de cuentas, esa es la propiedad. Había otra, ahí, de hecho ahí dice que no te guíes por la figura, aunque parezca. Había otra que decía, si este ángulo es igual al de enfrente y también el otro ángulo es igual al de enfrente, también era un paralelogramo. Entonces, había otra, aparte de esa, había otra que decía, si sumas 2 esquinas de los ángulos, W más X debe de ser 180. Pero si agarro esa W y agarro, por ejemplo, acá le pongo Y, W más Y también va a ser 180.
todas las parejas que se forman de esquina a esquina, la suma de esos ángulos miden 180. ¿Sí? Sí. Cualquiera que agarres. Luego hay otra que dice, si tienes una diagonal, ese ángulo va a medir lo mismo que el de acá de abajo, que fue el que usamos hace ratito en los problemas. Y el otro va a medir lo mismo que el de acá. Con eso que te den, ya con eso tú vas a decir que es un paralelogramo. Y la última, venía otra. Bueno, falta otra parte de esa. Si tienes la diagonal, eso también lo usamos en los problemas de ahorita. Este pedacito va a medir lo mismo que el de abajo. Y el otro pedacito va a medir lo mismo que lo de abajo. O sea, esa decía que se bisecan las diagonales. Que se bisecan quiere decir que se parten por la mitad. Y venía otra en otra foto que decía, si tienes un par de lados paralelos, por eso trae flechita, y aparte de ser paralelos, son iguales, aquí les pone una rayita, con eso tú vas a decir que es un paralelogramo. Ok. Entonces, hay figuras que no van a venir igualitas a como las puse ahí. O sea, no necesariamente va a venir igualita, pero vamos a llegar a la conclusión de que son iguales dependiendo los datos que nos den, ¿no? Entonces, la del medio será paralelogramo. No. Dice, tiene dos ángulos de 90 y Ah, los otros, entre los otros dos miden lo mismo. entonces sí, ¿no? Ajá, ¿por qué? Terminaría siendo como un rectángulo o un cuadrado, ¿no? Sí. Porque si tengo dos de 90, 90 más 90 son 180. Entonces me sobran 180 grados. Y tengo dos ángulos que tienen la misma rayita. Quiere decir que van a medir lo mismo entre ellos, entonces, sí, ¿no? Sí. Sí, porque al final de cuentas o va a ser un cuadrado o va a ser un rectángulo. La que sigue, ¿qué era un rectángulo? Cuando vimos la definición, lo único que decía era que, Dos pares de lados paralelos y cuatro ángulos rectos. ajá, esa habla de ángulos rectos. Entonces, ¿a cuál le pondrías rectángulo? Eh, al, al primero y al último. Al primero y al último. Bueno, se trabó esto, no me deja. Al primero y al último. El primero, ajá, porque el primero, si los ángulos son iguales, perdón, si las rayitas esas son iguales, no sé por qué no me deja mover el mouse. ¿Sí lo miras tú? Sí. Ahí está, ya se destrabó. Sí, si las rayitas son iguales, si estas rayitas son iguales, significa que este ángulo es igual al de acá. ¿Sí? Ujú. Entonces, esas también son iguales. Este pedacito también es igual al de acá. Entonces, vamos a llegar a la conclusión de que todos los pedacitos de ángulos miden lo mismo. Pues, si miden lo mismo, cada uno va a medir 45. Entonces, entre los dos se forma un ángulo de 90, ¿no? Sí. La última dijiste. Sí, también. Esta lo que me dice es que el ángulo la de esta de arriba es igual a la de abajo. Pero ¿qué tal si esa figura está poquito chueca? O sea, con poquito chueca que esté, ya no es un rectángulo, ¿no? O Sí. sea, la última no me asegura que tenga ángulos de 90 grados. O sea, no dice nada de los ángulos. Entonces, acá arriba dice que no te guíes con que la figura parece lo que vas a seleccionar.
¿sí? Ok. O sea, no me dice nada de los ángulos. Si a lo mejor me viniera uno por aquí, y ya alguna pista de que fuera que los demás fueran de 90, ahí sí, como lo que me habías dicho acá. Si tenía 2 de 90, habíamos dicho que este también iba a terminar siendo de 90, porque me sobraban 180 grados, ¿no? Sí. Mira, o sea, aquí sí. Estos que están acá no me dice que sean de 90, o sea, no me asegura que sea de 90, pero yo con esto que ya tengo aquí seguro, 2 de 90 son 180. Entonces me deben de sobrar 180 en esta figura. Y me dice que entre los dos mide lo mismo. Entonces tengo que repartir esos 180 entre esos dos. ¿Sí? Sí. A ver, otro de esos, a ver si. Cuadrilátero, pues todos tienen 4 lados. Sí. Paralelogramo, la primera viene entre las figuras de que ya vimos las propiedades. Sí. De hecho, la segunda la acabamos de hacer en el pasado. Igual venía en el medio. 90, 90, los otros dos deben de medir 180, entonces, como miden lo mismo, también van a ser de 90. O sea, no lo marca como cuadrito, pues, pero y lo puedo tomar como si fuera un cuadrito, ¿no? Entonces, Sí. la duda va a estar aquí. Tengo rectas paralelas y sus lados de enfrente de los otros son iguales. ¿Le pones paralelogramo o no? No. ¿O sí? No, no. Donde yo puedo asegurar cuando sean paralelas es con esta que estoy encerrando. Ok. Ahí me dice lados paralelos y esos mismos lados iguales. Si los iguales son los otros, no me garantiza que sea un paralelogramo. O sea, tiene que estar o tengo que llegar a la conclusión de la figura que encerré. Si no, no me sirve. ¿Sí? Ok. Tiene que estar igualita a esa. Entonces no es paralelogramo. Entonces rectángulos, pues ya habíamos dicho la del medio. La primera será rectángulo. No me dice nada de los ángulos. Entonces pudiera que esa figura estuviera un poquito chueca, así como te digo. Entonces, rectángulo no es. O sea, tienes que estar seguro de que los ángulos sean de 90 con lo que te da la figura, ¿no? Ok. Entonces, esas propiedades, si no las tenías anotadas, pues hay que o buscar la foto o tomarle foto ahorita. Ok, dijo que estaba en Canvas de igual manera, ¿que no? Esas sí, esas figuritas así ya más resumidas están en Alex. Ah, ok. Están en Alex. A ver, ¿y el otro? El otro. Pues vamos a hacer otro ejemplo del que dijiste. Ok. A ver, déjame, cambio de página nada más. Ya no quiere. Bueno, el que está proyectado ahí. A ver. FH. ¿Qué es lo que se quiere sacar? Mm. EI y el ángulo IGF. A ver. Dice que desde EIH, luego IH, el ángulo que está en el medio, vale 98. O sea, me dan la figura. El ángulo del medio vale 98. Y me pide IGF. Se A me ver, pide el ángulo sería, de arriba. sería 98 menos 180, ¿no?
A ver. Deja a ver si me sale. Tengo las 10 diagonales y me pide IGF. Me pide la esquinita de acá de arriba, ¿no? Sí, no es 41. Ajá, porque sería 180 menos 98. ¿Cuánto te dio? 82. 82. Entonces habíamos quedado que como este lado era igual al de acá, sus ángulos deben de ser iguales. Ajá, entonces 82 entre 2 da 41. 41. Ok, 41. Y ahora me pide el ángulo EI, el lado, perdón, EI. Sí. ¿Cómo lo saco? Es 4x menos 2 es igual a 3x, ¿no? Sí. Ah, no. A ver. De F hasta H, o sea, la diagonal completa mide 4x menos 2. Sí. Claro, aquí le voy a poner completa. Toda completa mide 4x menos 2 y me está dando de E a G. ¿Ah? Me está dando otra completa. Entonces, si las dos están completas, pues se ponen igual, ¿no? Sí. Completa. Deben de ser iguales. Cuando no me las da completa, lo más seguro es que voy a tener que multiplicar por 2 alguna, porque me va a estar dando casi siempre la mitad. Entonces, esas sí Sí. estaban completas, entonces se igualan. 5x menos 4x Entonces y sería eh, sería el 2 pasa para allá sumando, ¿no? si el 2 lo vas a pasar para allá sumando, el 5x va a pasar a la izquierda restando. Entonces, el consejo es que las x no te queden negativas, pero sí lo puedes pasar a donde tú quieras. Quedaría 4x menos 5x y menos 12 más 2, si lo pasas al otro lado. Pero el problema aquí es que te va a quedar negativo y del otro lado también. Y hay algunos que se equivocan a poner la respuesta. Por ejemplo, aquí la regla es la x no me debe de quedar negativa. Entonces, si me quedó negativa, le cambio el signo a los dos lados. Ok. Entonces, queda 10. Que si lo hago al revés, pasando la x para la derecha, ya me queda positiva aquí. Y el otro lado también, ¿no? O sea, es la Ok. misma. Nada más que hay que saber quitar ese menos. Entonces, la x vale 10. Si la x vale 10, ¿de qué me va a servir? Me pide desde E hasta I. ¿Cómo le hago? Pues dividir, ¿no? Ajá. ¿Puedo encontrar lo que vale desde F hasta H? Sí. ¿Y entre cuánto lo voy a dividir? Entre 2. Entre 2. Entonces va a ser 40 menos 2. ¿Cuánto es? 38. 38. Eso mide la diagonal completa. Entonces, pero a mí lo que me pide es de E a I. Entonces, 38 entre 2, Es 19. 19. Y ahí está. A ver, no sé si quieres hacer otro. A lo mejor alcanzamos a hacer uno Ah, sí está o bien, si quiere. con esos. Sí. Ok.